buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes. El pasado 18 de diciembre inauguramos en nuestra sala principal la exposición Enrique Jardiel Poncela, La risa inteligente, comisariada por Sergio Muro y Eva Lapuente, y que muestra, mediante dibujos en manuscritos originales, además de abundante material de todo tipo, al Jardiel más pionero, al creador múltiple y plural, que definió una forma de entender el humor tan personal e intransferible como contagiosa y universal. La exposición ha tenido tanto éxito que la hemos prorrogado una semana más y estará hasta el 4 de febrero en la sala. Esa exposición se inspira en el libro Jardiel, La risa inteligente, de Enrique Cayud Jardiel, nieto de Enrique Jardiel Poncela y sobre todo un escritor de esos que no abundan, que suman inteligencia y documentación a un dominio singular del lenguaje. Enrique dedicó su tesis a su abuelo, El teatro de Enrique Jardiel Poncela, una poética del humor inverosímil. Con esa tesis se doctoró en literatura. También tiene un grado en filosofía con la tesina Los fundamentos filosóficos de lo cómico. Y otro doctorado más, este obtenido en Nueva Delhi, dio como fruto la tesis Recursos cómicos de la figura de Donaire. Ya vemos un poco por dónde va uno solo de los múltiples intereses de nuestro autor. Ha sido profesor y actualmente lo es en la Universidad Francisco de Vitoria y ha desempeñado diversos cargos, tanto en España como en la India. Es autor de diversos libros sobre retórica, métrica, estilística, géneros literarios y de casi incontables títulos de interés indio publicados en España, como La India en la literatura española, un diccionario de hinduismo, una antología de la literatura clásica india, y así hasta casi prácticamente uno al año, ¿no? Porque realmente una capacidad de trabajo muy envidiable. Sobre Jardiel, de quien ha editado varios libros, ha publicado Enrique Jardiel Poncela, La ajetreada vida de un maestro del humor, del 2001, El teatro de Jardiel Poncela, El humor inverosímil, de 2011, Jardiel, La risa inteligente, el libro que les hablaba, de 2014, Diccionario satírico de Jardiel Poncela, de 2015, y La narrativa de Jardiel Poncela, de 2017. Me imagino que pronto habrá otro nuevo volumen también en 2018. Otros libros suyos son, por ejemplo, Historia estúpida de la literatura, uno cuyo título me gusta muchísimo, que es Grandes pelmazos de las letras universales, Historia cómica del arte, Historia cómica de la filosofía. En definitiva, Enrique Cayud es nieto de Jardiel, pero en su currículum extensísimo eso casi parece una anécdota. Lo que sí es probablemente el mejor experto en su obra y por eso es un placer contar hoy con su presencia en el Instituto Cervantes. Con él les dejo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación que no me la merezco en absoluto. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por permitirme esta ocasión de hablar de mi abuelo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. He titulado esta conferencia Polifacético Jardiel porque mi intención es dar un poco a conocer aspectos de Jardiel que no se conocían. Jardiel es un autor diríamos célebre pero no conocido. Todo el mundo conoce su nombre, pero muy pocas personas realmente conocen su obra. Algunas de ellas pues han visto una o dos de sus comedias. Quien más ha hecho pues ha estudiado y ha leído alguna de sus novelas. Me gustaría completar su figura, porque fue una persona que vivió la literatura de una manera completamente intensa. Él no tenía otro hobby, no tenía otra afición, no tenía otro interés que las letras. Él decía que tenía la fortuna de que le pagaran por hacer lo que le gustaba. Decía, a mí me divierte escribir, me pagan por escribir, luego me pagan porque me divierta, luego tengo el mejor empleo del mundo porque hago exactamente lo que me gusta. Pero cuando cambiaba de mentalidad y decía, ya no estoy trabajando, lo que hacía era escribir, porque era su afición. Y entonces escribía cartas en verso a sus hermanas o escribía material impublicable, en el sentido de que no se le podía sacar ninguna rentabilidad económica. Por ejemplo, un poema larguísimo que escribe y le dedica a su coche Ford, un coche que tenía y evidentemente aquello no se podía vender en ningún sitio y se quedó inédito hasta después de su muerte, no se publicó, y se dedicaba pues realmente a vivir la literatura en todos sus aspectos. Y entonces pues voy a hablar yo pues un poco de las cosas que menos se conocen. Por ejemplo, Jardiel durante 10 años, fue en teoría lo que se llamó un periodista. Él escribió desde muy joven, desde muy niño. Su madre le rompía inexorablemente todo lo que escribía, no por maldad, no por sadismo, sino para que él mejorara su estilo. Le decía, esto es muy malo, y lo rompía y le incitaba para que siguiera escribiendo, y él sacó de ahí dos cosas. Primero, un sentido de perfeccionismo tremendo, de no
dar nada por finalizado hasta que no estuviera muy bien, de desechar todo el material que le pareciera que no estaba a la altura. Y por el otro lado, la capacidad de escribir muchísimo. Y esa capacidad de escribir muchísimo se plasma luego en unas obras completas que tienen 6 volúmenes, bastante amplios, pero que en realidad deberían haber tenido 12, porque la mitad de las cosas que escribió se las dejó fuera por motivos que ahora mencionaré. Bien, él nace en el 1901, en el 1920, o sea, con 19 años, ya está escribiendo. Su padre era periodista, de alguna manera le consigue un puesto en un periódico, La Correspondencia de España, y él entra allí como periodista. Su primera actividad como periodista fue un completo desastre. Le mandaron a cubrir la noticia de un fallecimiento porque un toro había saltado la barrera de una plaza, había matado a uno de los espectadores. Él fue a cubrir esta noticia como un periodista más. Cuando volvió a la redacción le preguntaron: ¿de qué te has enterado? Y dijo: el toro saltó la barrera, mató a este señor y ya está. Y entonces dijeron: bueno, eso ya lo sabíamos, ¿qué cosa nueva has conseguido averiguar? Y dijo: no, nada más, porque la familia estaba tan acongojada que me daba mucha pena preguntarles nada. Y entonces dijeron: este señor es un desastre, no sirve. Y le dijeron: bueno, vamos a ver, estás aquí, de alguna manera eres un enchufado, tu padre te ha colocado aquí, tenemos que hacer algo contigo, ¿qué puedes hacer? Y entonces dijo Jardiel: menos escribir la verdad, lo que sea. Y le dijeron: bueno, pues entonces, ¿qué puedes hacer? Y dijo: ¿qué se puede hacer? Y le dijeron: ¿quieres escribir una plana para los niños y escribir cuentos? Dijo: sí. Le dijeron: ¿quieres escribir unos versos de sátira política atacando a la política del gobierno en la guerra de África? Dijo: sí, lo que sea. ¿Quieres escribir cuentos de misterio? Dijo: sí. Él quería escribir, escribió de todo. ¿Y qué es lo que hizo él en ese periódico, en La Correspondencia de España y en las revistas en que luego estuvo colaborando durante los años 20? Pues lo que hizo fue poner el periodismo en broma. Ya que no podía ser un periodista de verdad, lo que hizo fue coger los géneros periodísticos y transformarlos en subgéneros literarios humorísticos. Y entonces, por ejemplo, en la revista Buen Humor, en donde él colaboró desde el año 1923 hasta el año 32, con más o menos unos 800, 900 escritos, que se dice pronto, es una gran cantidad de texto, no hizo lo que hacían los demás. En aquella revista, era una revista innovadora, de humor, muy vanguardista, escribían otras plumas interesantes, escribía la generación anterior de cómicos, pues gente como por ejemplo Juan Pérez Zúñiga o incluso autores de transición como Ramón Gómez de la Serna, y escribían también los nuevos humoristas, los humoristas jóvenes, junto con Jardiel, pues José López Rubio, Edgar Neville, Tono, Antonio Robles, Ernesto Polo. Toda esta gente escribía allí. ¿Pero qué escribían estos señores? Estos señores escribían lo que se podía esperar de un escritor cómico, cuentos cómicos, o como mucho, artículos cómicos, donde se hablaba pues, de las costumbres españolas, elementos sainetescos, de un artículo sobre el piropo, un artículo sobre la mantilla, un artículo sobre los chulapos. ¿Qué hace Jardiel? Jardiel se aparta de todo eso y se dedica a inventar dentro del periodismo nuevos géneros literarios. Por ejemplo, la entrevista falsa. Cogía a un personaje de actualidad y le hacía una entrevista totalmente falsa que él se sacaba de su cabeza, en tono de humor, arriesgándose a que este señor le encontrara por la calle y le diera un buen sopapo, ¿verdad? Si no le gustaban las cosas que sobre él habría escrito. O se inventaba, pues por supuesto, noticias falsas, noticias que tenían pues ese elemento de riesgo de que alguien se las creyera, ¿no? Luego todos tenemos en mente aquella anécdota famosa de lo que le sucedió a Orson Welles, ¿no? Cuando radió por la radio La Guerra de los Mundos y mucha gente pensó que era de verdad. Pues Jardiel estuvo haciendo eso durante mucho tiempo y recibiendo muchas cartas diciéndole que, bueno, que de dónde se había documentado, que no se lo creían. Bueno, no se lo podían creer porque era mentira. Él hizo también falsas traducciones. Le encargaron una sección para traducir humoristas extranjeros. Queremos tener traducciones de humoristas italianos, franceses. ¿Quién los puede hacer? Jardiel, sin saber más de italiano dijo yo lo puedo hacer. Le resultaba mucho más fácil inventarse él, no solamente los cuentos humorísticos, sino inventarse él los humoristas. Entonces se inventaba un humorista inexistente, creaba una semblanza alrededor de este señor,
escribía un cuento con un estilo un poco distinto al suyo y engañaba a los directores de la revista diciendo: he encontrado un literato italiano maravilloso, y ¿este quién es? Que no lo conocemos. Pues sí, este señor nació en Roma y escribía, está aquí, aprendió allá, fue discípulo del otro. Les contaba más o menos la vida que se había inventado, les colocaba su cuento y así pues iba saliendo del paso. ¿Por qué esto? Porque esta revista en la que trabajó durante los años 20, Buen Humor, y consecuentemente luego en Gutiérrez, que fue su continuadora, no se podía escribir más que un artículo firmado a la semana. No se permitía que se escribieran más de un artículo. Claro, con un artículo Jardiel no comía. Entonces tenía que escribir varios. Entonces escribía uno con su nombre, otro con un seudónimo, otro con otro seudónimo y otro directamente anónimo, más los que estaban a nombre de esos humoristas extranjeros inexistentes. O, por ejemplo, otro género que él desarrolla, pues él desarrolla un tipo de teatro breve que no es teatro para representarse, sino que es teatro para leer. ¿Por qué teatro para leer? Porque son, por ejemplo, tragedias tremebundas, están escritas en verso y las acotaciones también están escritas en verso. Luego el objetivo no es representarse, el objetivo es que al leerlo te des cuenta de lo que tiene, puesto que las acotaciones también tienen que sonar. O a veces el mismo nombre del personaje tiene que decirse en voz alta para que el verso encaje, cosa que evidentemente en una representación es imposible. O sea, él crea un nuevo tipo de teatro para leer. Otra cosa que hace, juega con el apocrifismo y se dedica a escribir aforismos atribuidos a todo tipo de personas. Él tenía una cultura bastante enciclopédica, conocía mucho de la historia universal y la cultura en general, y entonces estos escritos están llenos, cientos y cientos de frases lapidarias atribuidas a Napoleón, a Iván el Terrible, a Copérnico, bueno, a Leonardo da Vinci, a cualquier persona del ente, ¿no? y del ámbito cultural. Escribe también, diríamos, como destripamientos literarios, ensayos humorísticos, un género raro, en donde pone de relieve cómo son las construcciones literarias, para enseñar un poco el truco de cómo se elabora un artículo, cómo se elabora una reseña de un libro, sin haber leído el libro, por supuesto, o, por ejemplo, haciendo críticas teatrales de obras inexistentes que podían haber existido, y diciendo, ayer en el Teatro Romea se estrenó la obra de los hermanos Quintero, tal, una obra inexistente, pero con los elementos del teatro de estos señores, y entonces él hace su crítica con su burla, y mucha gente piensa que la obra se ha estrenado, y la busca en la cartelera y la obra no está. Porque el teatro está ahí, los autores están ahí, el estilo está ahí y la crítica está, pero evidentemente son obras apócrifas. ¿Qué hace Jardiel? Crea, inventa, y por eso destaca de entre todo este grupo de humoristas, excelente por otro lado, porque él está haciendo cosas nuevas y cosas diversas. Está experimentando con los géneros periodísticos, haciendo, como ya digo, reportajes falsos, entrevistas falsas, noticias falsas, publicidad falsa. Uno de los elementos en los que Jardiel innova es el de la publicidad. La publicidad de aquella época ya era bastante divertida de por sí. Si la leemos hoy, años después, pues los eslogans que utilizaban para venderte un crecepelo o una medicina que curara tal o cual enfermedad ya son divertidos. Pero él potencia todo esto mucho más con un elemento de crítica social. Botas para la clientela más distinguida. ¿Quiere usted abrirse camino en la vida? Compre una pistola Astra y le irá muy bien. ¿Quiere usted aprender el inglés en 15 días? No lo intente, es completamente imposible. ¿O quiere usted aprender alemán? Pues entonces tiene que tomar aspirina Bayer, para que le va a hacer falta. Y entonces, de esta manera, él trastoca todos los elementos serios de ese mundo en el que se ve metido, que es el mundo del periodismo. Al mismo tiempo, escribe todo tipo de cosas. Él es un señor que no tiene más instrumento para sobrevivir que su pluma, tiene una familia, tiene una hija, la tiene él solo porque la madre nada más nacer les abandona a ambos, entonces él tiene sobre sus espaldas criar a una hija pequeña y aparte tenía obligaciones con sus hermanas, a las que también, de alguna manera, mantuvo, y necesita vivir de la pluma, y escribe todo, escribe cantables para números de variedades, escribe, y luego se va a reír mucho de esto, escribe prospectos de medicina,
inventándose los síntomas, las dosis y los efectos secundarios. Imagínense ustedes cómo eran los prospectos de medicina en aquella época. Luego dicen, Jardiel Poncela no creía en los médicos. Y dicen, claro que no, porque él había escrito esos folletos y sabía muy bien cuál era el valor de la información que se daba sobre las medicinas que estaban en el mercado. Escribió novelas de misterio. Curioso, porque tenemos la impresión de Jardiel como una persona que se dedicó al humor, pero mucho antes de eso se había dedicado al misterio. Escribió muchas novelas cortas, de tema basado en el espiritismo, en el más allá, en el ocultismo. Poca gente conoce esto. Eran los años 20 la época en que estaba de moda la teosofía, en que se pusieron de moda los libros de Mario Rosso de Luna, que de alguna manera divulgó todas las ideas de Madame Blavatsky y de la teosofía, y Jardiel también aprovecha un poco ese tirón. Escribe incluso alguna novela erótica, cosa muy curiosa, y pues va sobreviviendo con este tipo de escritos. Cuando llega en los años 40 el momento de compilar sus obras completas, cuando la editorial Biblioteca Nueva, que fueron sus editores toda la vida, le dijeron, bien, vamos a recopilar todo lo tuyo, Jardiel, vamos a ponerlo todo en unos libros. Entonces él coge de esos 800.000 escritos, coge 40 y el resto lo desecha. Y todavía no sabemos por qué. Lo desecha y no lo publica en sus obras completas y queda inédito hasta hace poco tiempo, que estamos los herederos intentando sacarlo a la luz y lo estamos haciendo. Lo hace por que no conserva los originales, muy posible. Lo hace porque el editor le dice que solo pueden ser tantos volúmenes las obras completas, que no se puede hacer más, porque entonces la edición será muy cara y no se venderá. Es posible. O lo hace, como él dice, por un criterio de selección. Dice, todo esto que yo he escrito no es muy bueno, solamente hay algunos elementos rescatables, que es lo que voy a publicar, y el resto lo voy a dejar y lo voy a olvidar. No sería la única vez que hiciera esto. Estoy hablando del terreno del cuento, estoy hablando del terreno del artículo humorístico, de la miscelánea, en donde Jardiel escribe programas de festividades del pueblo. El día tal, a tal hora, se correrán las vaquillas de no sé qué, todo en broma. O escribe reversos de hojas de calendario, escribe recetas médicas, escribe recetas de cocina, todo en broma, todo de mentira. Escribe exactamente de todo, o sea, no hay género o subgénero menor que él no toque en plan de broma. Esto en cuanto a su labor menos conocida, su labor de escritor de temas breves. Luego él va a obtener éxito también con la novela. Escribió 4 novelas grandes entre el año 29 y el año 32. Amor se escribe sin H, Espérame en Siberia, Vida mía, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes y finalmente La Tournée de Dios. Son obras que tienen un gran éxito, venden muchísimo, realmente le dan fama y le dan dinero, y son también obras completamente rompedoras porque están planteadas desde un punto de vista vanguardista muy innovador. Las 3 primeras son una parodia literaria del género de la novela pseudoerótica, que en aquel momento tenía mucho tirón, con autores como Insúa, como Alberto Insúa o como Felipe Trigo, que vendía muchísimo, y también novelas traducidas del francés. Él escribe novelas eróticas en broma para acabar con un género que él consideraba malo, que era el de las novelas eróticas en serio. Y finalmente La Tournée de Dios, que es, según dice Jardiel, lo mejor que él ha escrito nunca, la obra en donde cristaliza su concepción del mundo, en donde él habla de política, en donde él habla de religión, en donde él habla de la humanidad y en donde ataca sin piedad a unos y a otros, a los de antes, a los de después, a las derechas, a las izquierdas, a los conservadores, a los progresistas, a la humanidad en general, a los hombres y a las mujeres. A Dios es al único que no ataca, es el único que queda bien parado en esta novela. Todos los demás seres quedamos realmente bastante mal, y que es, de alguna manera, lo que él considera su testamento ideológico. Lo que sucede es que el éxito de Jardiel en este género no le sirvió de mucho, porque en los últimos años de la República, el último gobierno de tendencias izquierdistas prohibió
sus novelas por considerar que eran demasiado de derechas. E inmediatamente después de la guerra, el gobierno de Franco prohibió sus novelas porque decía que eran muy de izquierdas. Cosa insólita en el mundo, ¿no? El que la misma obra sea considerada prohibida por dos ideologías opuestas, y las novelas estuvieron prohibidas hasta los años 60, y solamente entonces se permitió su edición, su publicación en edición de lujo, como no debe llegar a todo el mundo. Se consideraba que Jardiel era un autor disolvente, que era un autor inmoral, que era un autor muy atrevido en temas sexuales, con una moral laxa, que era una persona peligrosa. Y entonces él sufrió muchísimo la censura, sobre todo la censura del franquismo. Cosa curiosa, porque luego ha habido gente que ha querido insistir en que Jardiel había sido un simpatizante del régimen, cosa que no es exacta. El caso es que sufrió la censura, y por sufrir la censura dejó de escribir novela. Y él dijo: a mí me gusta más escribir novela que escribir teatro. ¿Por qué? El teatro lo escribes para cualquiera que pasa por la calle, tiene derecho a entrar. Tienes que bajar el nivel de tu producción a la mentalidad media del ciudadano. Tienes que tener mucho cuidado de no tocar ciertos temas. Tienes que tener unos finales felices para que la gente salga contenta. Tienes que adecuar tu literatura a los gustos del público, mientras que en la novela no. En la novela tú escribes lo que quieres, y el que no quiera leerlo, pues no lo lee. Y el que lo quiere leer, el que te busca, el lector que busca una novela de un autor, es porque le quiere, es porque le gusta su estilo, es porque está de acuerdo con él. Entonces, escribir novela es escribir para amigos, para convencidos, y escribir teatro no. Escribir teatro es escribir para desconocidos. Él hubiera sido probablemente un novelista, no habría hecho teatro si hubiera podido seguir escribiendo novela, pero la censura truncó por completo este estilo de Jardiel, este género que él podía haber cultivado con mucho éxito. Y dijo: no tiene sentido escribir cuando sé que mis obras van a ser prohibidas porque no consigo adecuarme, ¿no?, a las censuras de unos y de otros. Los libros no tendrían que tener censura, pero evidentemente y desgraciadamente lo tienen, y por eso se frustra. ¿Y por qué digo esto? Puesto que son obras que hubieran sido muy interesantes. ¿Cuáles son las innovaciones que Jardiel hace, aparte de este ir contracorriente y de esta parodia de género que intenta acabar con un género literario de no muy buena calidad, como eran estas novelas pseudoeróticas tan en boga? Pues él inserta en ellas todos los elementos del vanguardismo. Por ejemplo, la segmentación. Las novelas de Jardiel están segmentadas con una gran cantidad de capítulos, subcapítulos y subcapítulos, e incluso están colocadas en desorden. Una de ellas, La Tournée de Dios, si la vemos, tiene todos sus capítulos en un desorden completo, porque está contada con analepsis, con flashback, con retrospecciones, con lo cual tú dice al principio, puedes leerla en el orden que te la presento, o puedes directamente ir saltando para adelante y para detrás en los capítulos. Primero la novela empieza por el 51, luego viene el 13, luego viene el 1, luego viene el 48... O sea, esta historia de una novela que se puede leer de varias maneras, en donde el factor temporal está en desorden, algo que luego hará pues Cortázar, ¿verdad?, ¿no?, con Rayuela, ya lo había hecho Jardiel en el año 32. O la interpolación del autor, el distanciamiento, que se consigue mediante la interposición del autor. El autor, Jardiel, está apareciendo en la novela por completo, continuamente, no como un personaje, como puede ser en un Niebla de Unamuno, sino simplemente como él, Jardiel Poncela. Inciso en donde él de repente le dice: ¿qué, lector, qué tal va? ¿Te va gustando el argumento? ¿Lo has entendido? ¿Qué crees que les pasa a los protagonistas? Y en donde hace pues sus comentarios. Y a veces el lector también le contesta. Pasa un incidente, aparece un personaje, y entonces hay un inciso en donde dice el lector, y dice, atiza el autor: ¿qué pasa, querido lector? El lector: que fulanito y menganito se ha encontrado con no sé quién. Esto solo pasa en las novelas. El autor: ¿y esto qué es? ¿Un libro de álgebra? O sea, de alguna manera el autor está alejando la acción para que podamos verla y para que podamos reírnos de ella, para que los elementos dramáticos que incluye cualquier historia humana nos hagan
gracia, no suframos con los personajes, porque no ese es el objetivo. El objetivo es verlos de lejos y ver la ridiculez del mundo en el que se hallan y lo absurdo de sus reacciones. Y para eso hace falta el distanciamiento cómico, y eso lo consigue Jardiel con su inserción. Por supuesto, otros elementos de la vanguardia, como son el intelectualismo, la gran cantidad de referencias culturalistas que estas novelas tienen, o los elementos surrealistas, el elemento del absurdo. Más que del absurdo, que es una palabra que se asocia con Jardiel, yo diría de lo inverosímil, ¿no? de la situación extrema. Jardiel tiene una noción de que la literatura, ya sea novela, ya sea teatro, no tiene que ser realista. No leemos un libro o vemos una comedia para ver una conversación como la que podemos escuchar en un bar o en la parada de autobús. La literatura tiene que ser una puerta a la fantasía, a mundos distintos, a lugares insólitos donde pasen cosas curiosas y raras. Y por eso en sus novelas tiene este elemento de exageración de las situaciones, de dislocamiento de la vida, para que tengan ese impacto que él quiere que tengan. Y esto lo consigue con la inverosimilitud. Mezcla de géneros. Encontramos fragmentos de novelas que están dialogados como teatro, con el nombre de los personajes, inserción de versos en medio de la prosa, inserción de todo tipo de elementos plásticos. Por ejemplo, juega muchísimo con la tipografía, gran cantidad de tipos distintos de letras, de tamaños, dibujos, para complementar la acción de los personajes, inserta gran cantidad de dibujos de su puño para crear, diríamos, de alguna manera la tensión dramática. Tienen que, a las 12 va a suceder algo, pues entonces nos dibuja un reloj pequeñito con las 12 menos 5, las 12 menos 5, y luego un reloj más grande con las 12 menos 3 minutos. En la siguiente página, un reloj, las 12 menos 2 minutos, ya pasa. Y al final, cuando llega a las 12, te ha creado de alguna manera visualmente ese clímax, ¿no? esa gradación hacia la emoción. O, por supuesto, caligramas que inserta, ¿no? al estilo de los ultraístas. O un personaje que está muy angustiado mirando la alfombra y entonces te dibuja la alfombra con una gran cantidad de florecitas enrevesadas para decirte qué es lo que está viendo ese personaje y qué es lo que pasa por su mente. O sea, es de alguna manera la innovación, una forma de precursor de la novela gráfica. Y también, por supuesto, todos los elementos del mundo académico, todos los elementos del mundo erudito, burlándose de ellos, insertándolas. Las novelas de Jardiel tienen notas a pie de página en donde se hace referencia a libros inexistentes, por supuesto, de eruditos alemanes publicados en no sé qué ciudad, en no sé qué año, didascalias de todo tipo, bibliografías falsas, un poco lo que años después va a hacer Borges en serio, ya Jardiel lo está haciendo en broma. La famosa boutade de los personajes que van en un tren y entran en un túnel, y entonces hay una página en negro y la siguiente página está en negro, 3 páginas en negro, y al final dice, ya han salido del túnel, que luego esto se hizo años después en La Codorniz, en los años 60, bueno, en este libro de Jardiel ya existen. O sea, que de alguna manera él, junto con la narración, utiliza todos los elementos que se le ocurren, creando nuevas formas de expresión. Otro aspecto en el que Jardiel innova y que también es interesante y menos conocido, que es su vínculo con el cine. En realidad, toda esta generación, la llamada generación inverosímil o la llamada otra generación del 27, que son los humoristas coetáneos del 27, distintos del grupo poético del 27, que es lo que generalmente conocemos como generación del 27, todos estos señores estuvieron muy vinculados al cine. Miura lo estuvo, Edgar Neville, Jardiel también, López Rubio. Jardiel va a Hollywood en el año 33, está allí hasta el 35, contratado por la Fox para hacer guiones en castellano de películas. Y aprende muchas cosas allí. También supongo que enseña algunas, pero aprende bastantes cosas. Aprende un nuevo lenguaje cinematográfico. Hace, por ejemplo, y esto es curioso, una versión cinematográfica de una de sus comedias. Él había estrenado en el año 33 Angelina, o El honor de un brigadier, que es una parodia del drama
del drama neorromántico de finales del siglo XIX, en verso. Era una obra crítica de costumbres de una época, pero más bien parodia de un género teatral, ¿no? A imitación de los dramas de Echegaray, de Eugenio Seyés y de Feliu y Codina. Es una obra que tiene mucho éxito y en Hollywood se propone, y lo hace, que es adaptarla al cine, hacer una versión cinematográfica. Y la innovación que aporta es que es una obra en verso. Y los directivos de la Fox en principio no quieren, pero él al final les convence. La película se hace y es un gran éxito, lo cual deja a todos sorprendidos. Es la primera película en verso de la historia del cine, lo cual marca un hito. Y no es solo que sea la primera película en verso, es que luego van a tardar muchas décadas en volver a hacerse otra película en verso. La siguiente que yo conozco, hecha en España, que es La venganza de Don Mendo, aquella versión de Fernando Fernán Gómez, y estamos hablando del año 67, si no recuerdo mal. En Hollywood no se ha vuelto a hacer. En el año 1990 en Francia sí, Rappenot hizo Cyrano de Bergerac en verso, pero en Hollywood no se ha vuelto a hacer. Y eso que se hizo una versión de Cyrano de Bergerac en el año 45, protagonizada por José Ferrer, una película magnífica, ha ganado muchos Oscars, pero no se atrevieron a hacerla en verso. Jardiel fue el único que consiguió hacer una película en verso en Hollywood. Pero como él sabía muy bien que el lenguaje era distinto, aunque la película era Angelina o el honor de un brigadier, él dice, de los 4.000 versos de que consta Angelina, creo que han quedado 40 en la versión cinematográfica. Diríamos que reescribe toda su obra, no fotografía la comedia, sino que cuenta de manera visual lo que de otra manera había contado teatralmente. Escribe otros diálogos para otras escenas, inserta exteriores, reescribe la obra para adaptarla al cine. ¿Qué quiere decir con esto? Que es perfectamente capaz de pasar por encima de su producción para conseguir adecuarse al lenguaje del género literario que en este momento está tocando, que es el guión. Otra de las innovaciones de Jardiel en el cine, muy interesante, aunque hoy nos pueda parecer muy habitual, fue lo que en su época se denominaron los celuloides rancios. Los celuloides rancios fue un proyecto que consistía en recuperar de alguna manera películas mudas. La Fox le dijo, tenemos aquí unas películas mudas, muy dramáticas, muy tremebundas, del año 1903, 1904, y no valen para nada, no podemos hacer nada con ellas. Y entonces Jardiel dijo, bueno, las podemos comiquizar. ¿Comiquizar? ¿Qué es eso? Sí, lo que hace Jardiel es que por primera vez, en el año 33, en los estudios de Billancourt, en Francia, para la Fox, superpone comentarios humorísticos a una película muda dramática. Esto para nosotros no es nuevo, lo vemos en la televisión todos los días, ¿verdad? Superposición de diálogos cómicos sobre cualquier imagen, pero esto es una innovación, invento de Jardiel en el año 33, muy imitado enseguida. Al año siguiente Miura y Neville hacen también una película en el mismo estilo, pero evidentemente Jardiel fue el que lo desarrolló. ¿Y qué es interesante de esta etapa cinematográfica de Jardiel, que por supuesto escribió guiones para bastantes películas, tanto en Hollywood como en España, tanto de asuntos basados en sus comedias como de asuntos originales? Pues una conversación clave que tuvo con Chaplin, en donde Jardiel se dio cuenta de que Charles Chaplin, que era una persona a la que él admiraba muchísimo como gran artista, pensaba un poco lo que pensaba él, con lo cual se confirmó mucho más en sus creencias. Tuvo una conversación con Chaplin, y está esto documentado, en qué lugar fue, con quién y en compañía de quién, en donde Chaplin le dijo lo siguiente: para hacer una película, y esto podía extrapolarse a cualquier otra actividad literaria, el teatro por ejemplo, para hacer una película perfecta, o todo lo perfecta que el hombre pueda hacerla, una sola persona tiene que ejecutar las 4 actividades principales, que son la escritura del guión, la supervisión de la producción, la dirección de los actores y el montaje de la película. Tiene que hacerlo la misma persona, que tenga la visión de lo que quiere hacer. Si una de estas 4 tareas la desempeña otra persona, la película puede ser buena, pero nunca va a ser una obra de arte integral porque va a carecer de ese elemento. Jardiel queda convencido de esto y cuando vuelve a España y se dedica ya plenamente al teatro, porque la novela ya he dicho que era un terreno que ya lo tenía vedado por la censura, aplica a su teatro esta idea de que el autor tiene que ser el factotum, el que controle todos los elementos de un montaje. Hasta este momento, estamos hablando de los años 30,
los autores teatrales no intervenían para nada en el montaje de las obras. Un autor como Carlos Arniches, como Benavente, como Linares Rivas, Muñoz Seca, los hermanos Quintero, quien fuere, escribían una obra, la llevaban a la empresa, la entregaban al empresario y ya está, se iban a su casa a escribir la siguiente y la obra se montaba en el teatro a gusto de la empresa. Es más, en aquella época no existía en muchos teatros, solo a partir de los años 30 empezó a existir la figura de director. No existía un director teatral. ¿Quién montaba la obra? La obra la solía montar el primer actor. El primer actor de la compañía, más o menos conocido y reputado como el que más sabía de teatro dentro de un elenco, era el que montaba la obra y lo hacía de una manera muy básica. Simplemente daba instrucciones a los otros personajes de ahora te sientas, ahora te levantas, llora un poco más o llora un poco menos. Jardiel dice no, esto tiene que acabarse, hay que contratar un director o en su defecto yo dirigiré la obra. Y lo que hace Jardiel en su teatro, aparte de escribir los textos, cosa que ahora mencionaré, es dirigir sus montajes para que todo tenga su gran ponderación. Y no solamente dirigir, sino dirigir desde abajo, que esto es un concepto nuevo, porque claro, antes las obras estaban dirigidas por el primer actor que estaba en escena. Y desde la posición, por ejemplo, en la que estoy yo, le decía al otro actor, avanza un poco más, mira un poco más para allá. Lo que hace Jardiel es bajarse ahí y desde la perspectiva del público indicar los movimientos. Esto es algo bastante obvio para nosotros hoy en día, pero no lo era en absoluto en los años 30. Bien, ¿qué hace Jardiel con su producción teatral? Jardiel quiere innovar también en el terreno del teatro. Él sabe mucho de teatro, ha visto muchísimo, ha leído muchísimo y quiere desterrar del teatro cómico español el tipismo, el pintoresquismo. Él se da cuenta de que el teatro español el teatro humorístico español, de los hermanos Quintero, de Arniches, de muchos seguidores de ellos, está basado en el sainete de costumbres, está basado en el tipismo de los personajes, qué graciosos son los andaluces cuando tienen estas acciones, o cómo son los aragoneses, o cómo son los chulapos madrileños. Y esto era un género que había predominado mucho en el sainete, sobre todo también en los libretos de zarzuela, y entonces el público se reía, ¿no?, con esos elementos ya sabidos. Y era también un teatro que estaba basado en la lengua. No importaba tanto lo que pasara, sino cómo se contaba lo que pasara. Estaba basado en el chiste lingüístico, estaba basado en la gente que era ignorante y hablaba mal, o que era de una región y hablaba con unas palabras especiales, o estaba basado en elementos todavía más sencillos, en chistes con los apellidos. Esto está demostrado. Los autores, y muchos de ellos lo confirmaron, cogían la guía telefónica y miraban a ver qué apellido resultaba divertido para poder hacer un chiste. Como esta persona se llama Fuertes, pues si es una mujer y se llama Dolores, pues se llamará Dolores Fuertes, y eso será un chiste que se podrá incluir en una obra. Este es el tipo de teatro cómico que se hacía, y contra esto Jardiel se rebela. Él quiere hacer un teatro, primero, que perdure, que no canse, que no aburra, y segundo, que sea traducible, que sea transportable, que pueda tener gracia en Francia, en Italia o en otro lugar. Mientras que el sainete, el chiste lingüístico, el tipismo de un personaje no se podía traducir. Y entonces él escribe un teatro que en vez de estar basado en la broma, está basado en la situación, en donde no hay personajes simpáticos que hacen gracias, sino que hay personajes serios que se ven inmersos en situaciones absurdas, extravagantes, y de ahí surge el humor. Cambia el humor de diálogo por el humor de situación. Cambia el tipismo por el cosmopolitismo. Y cambia el momento concreto y la burla concreta, el chiste concreto de este o cual político del momento, que son cosas que a los pocos meses la gente se olvida de ellos, lo cambia por un teatro atemporal, por historias, por situaciones que igual puedan pasar en los años 40, que puedan pasar en nuestra actualidad, y por eso el teatro de Jardiel sigue teniendo vigencia, cuyas acciones igual puedan suceder en Madrid, que en París, que en Buenos Aires o que en Nueva York. Este es el tipo de teatro que hace Jardiel, y de ahí la perduración. Y él habla, por ejemplo, y pone el ejemplo de Aristófanes. Dice, Aristófanes era un gran cómico, pero cuando leemos las comedias de Aristófanes no entendemos la mitad de ello, porque están haciendo referencias al tirano Solón o al otro tirano de su momento, y si no conocemos bien la historia inmediata de Grecia en época de Aristófanes no nos podemos reír.
Decimos, esto sería muy gracioso, pero yo no lo entiendo. Eso no puede suceder. La obra tiene que ser inteligible para todos y Jardiel hace un teatro nuevo. Es más, tiene un concepto de teatro integral. Él es el que dice, el teatro no debe tener entreactos. Un entreacto es un insulto al autor. El entreacto es decirle al autor, tu obra es aburrida, la gente tiene que descansar. No la puede ver de un tirón. Él dice, el teatro tendría que representarse de seguido. Y yo voy a intentarlo y voy a cambiar la estructura de 3 actos primero a 2 actos y luego lo haré en un acto único. Él no llegó al acto único, se quedó en los 2 actos, como muchas de sus obras son, fue muy criticado por ello, pero luego el teatro moderno le ha dado la razón y hoy en día estamos acostumbrados a ver el teatro de un tirón. Y él dice, la gente no se acuerda de que antiguamente el cine también se proyectaba rollo a rollo. Y entre rollo y rollo se paraba, mientras el cameraman cambiaba los rollos de película, hasta que nos hemos acostumbrado a verlo seguido. O sea, Jardiel hace una renovación de la estructura misma de la comedia en cuanto a temas, en cuanto a personajes, en cuanto a planteamientos. Se atreve a hacer lo que otros no hacen y se atreve a llevar sus temas a los terrenos donde no se solían llevar. Y nos habla de la locura, gran cantidad de personajes desequilibrados en obras de Jardiel. Y nos habla de personajes excéntricos, nos habla de situaciones extremas. Todos recuerdan de las obras de Jardiel, pues en Eloísa hay un señor que está 20 años metido en la cama sin levantarse. Bien, esas cosas que pasaban en la vida real, no es que él las inventara, eran datos que él tenía de gente que conocía, pero que en un escenario representaban un poco, pues eso, lo extremo, lo inverosímil, lo que muchos han llamado absurdo, pero que en realidad no lo es, sino que es la vida misma, que es la gran humorista. El mundo de la ultratumba, los fantasmas, los aparecidos, los mundos paralelos, el mundo del Lampa, grandes comedias de intriga tiene Jardiel. Ninguna comedia de Jardiel es normal, en donde hay unas personas a las que le pasan cosas normales. Él llevó el teatro hacia un dislocamiento. ¿Y qué consiguió con eso? Pues consiguió una forma de hacer. En lo que están de acuerdo los autores posteriores teatrales es que tú puedes ser un seguidor de Jardiel o puedes no serlo, pero no puedes escribir teatro cómico como se escribía antes de Jardiel. Hoy en día no puedes escribir un sainete como los hermanos Álvarez Quintero, con todos sus respetos, y pretender que la gente guste de ello. Cambió el gusto de la gente. Generalmente los autores que vinieron después de él, puede ser un Alonso Millán, puede ser un Víctor Ruiz Iriarte, puede ser, o incluso guionistas de cine, puede ser un Rafael Azcona, o incluso pueden ser cómicos del estilo de Tipicol o Lelutier, todos ellos han reconocido esa paternidad de Jardiel, ese jardielismo en la manera nueva de hacer humor. Ya él marcó unas pautas de las que no te puedes apartar. Esto en cuanto a la redacción de comedias. Y he de decir que aunque sus comedias oficiales son 37, él escribió 70 más en su juventud, junto con otro autor, con Serafín Adame, y en un momento dado decidió que estas comedias no eran lo bastante buenas y se las regaló a su colaborador y le dijo, todas para ti, haz lo que quieras con ellas, quémalas, úsalas para envolver, para hacer cucuruchos para altramuces, o estrénalas con tu nombre, pero no las estrenes con el mío. Y entonces el otro, sorprendido, le preguntó a Serafín Adame, ¿por qué? Y dijo, porque no son lo bastante buenas. Y yo quiero que lo que se estrene con mi nombre tenga la calidad que yo creo tener. O sea que Jardiel fue una persona, como ya he dicho, completamente perfeccionista en su forma de entender el teatro. Eso en cuanto a su estructura. ¿Y qué más cosas he de decir? Pues que en esta visión completa que él tiene del teatro, él ejerció todos los oficios conocidos. Le conocemos como autor, le conocemos ahora ya como director. Él procura, para cuando él no esté para dirigir, que sus obras no puedan alterarse. Las obras de Jardiel son dificilísimas de leer, las obras de teatro. ¿Por qué? Porque están llenas de acotaciones, llenas de didascalias. Una descripción completa de cómo son las escenografías hasta el mínimo detalle de los muebles, del movimiento de los personajes, cómo visten, qué hacen, qué sienten. Es muy difícil leerlo
porque no estás leyendo diálogos de a ver lo que pasa, sino que tienes que estar continuamente parando a ver cuál es la descripción. Y esto se hace para que el que luego monte la obra la monte así, para que no haga versiones raras. Si miramos una obra de Benavente, no tiene acotaciones. En las comedias de Benavente, que es un autor maravilloso y al que yo admiro, no es una crítica, pero no tiene acotaciones. De pronto un personaje dice, no llores. Y por el diálogo nos enteramos que el otro actor está llorando, porque no hay ninguna indicación que nos dice que el personaje se ha echado a llorar. En Jardiel pasa completamente lo contrario. Está todo explicado al mínimo detalle. O sea, que tiene una visión completa de que la obra se monte así. En cuanto a otros aspectos complementarios, Jardiel es uno de los primeros que utiliza cine en el teatro, o sea, proyecciones de cine, sacar un coche a escena y proyectar detrás una calle en movimiento para conseguir un teatro que fuera lo más parecido al cine. Efectos sonoros, transparencias, sombras chinescas, mimos, todo eso hace Jardiel. Evidentemente está respaldado por empresarios que se atreven, como puede ser Arturo Serrano en el Infanta Isabel o Tirso Escudero en el Teatro de la Comedia, que se gastan mucho dinero en los montajes de Jardiel para hacer unas escenografías suntuosas. Él tiene a su lado a Sigfrido Burman, que era evidentemente el número uno de los escenógrafos de entonces, que le entendía muy bien, ambos se admiraban mutuamente, colaboraban, trabajaban juntos y salían maravillas de allí. Jardiel hacía también diseños y bocetos que luego se llevaban al gran tamaño con la construcción, y por eso Jardiel puede, con la ayuda impagable de este escenógrafo y de otros como Montañón, etcétera, consigue mostrar cosas que no se habían mostrado nunca en el teatro. Por ejemplo, la cubierta de un transatlántico en movimiento entrando en el puerto de Nueva York. Eso se muestra en el Teatro de la Comedia en el año 41. O unos estudios de cine en medio del rodaje con toda su profusión de cámaras y 50 actores en escena que tuvieron que sacar a escena hasta los tramoyistas. O un tren, el interior de un tren en movimiento en el momento del descarrilamiento. Un vagón de tren que se mueve y que descarrila en escena. Cosas que no se habían hecho antes. Coches en escena, animales en escena, perros, gatos, burros, en muchas de sus obras. O sea, él tiene una visión completamente cinematográfica del teatro. Quiere que el teatro tenga todos los elementos de los que carecía y no quería que el cine le pasara por delante o lo desplazara. Quería hacer del teatro un espectáculo completo. Él no solamente dirige, no solamente se ocupa de hacer diseños, él también trabaja de alguna manera como atrecista. La mayor parte de la utilería, de los objetos de sus obras, él los busca, los compra, los fabrica con sus propias manos e incluso los hace funcionar. Hay una anécdota concreta, en la obra El amor solo dura 2000 metros, hay un momento en que un personaje tiene que dar un portazo y romper el cristal de la puerta. Pero claro, el cristal no se rompía con el portazo, había que disparar con un rifle de aire comprimido y romper el cristal en el momento justo en que el actor daba el portazo. Y los tramoyistas del Teatro de la Comedia le dijeron: don Enrique, no nos atrevemos, porque va a salir mal, no nos atrevemos. Y entonces dijo, pues entonces tendría que hacerlo yo, si no se atreve nadie. Y estuvo durante los 3 meses que estuvo la obra en cartel, estuvo yendo todos los días al teatro a pegar él el tiro para que el cristal se rompiera, porque era responsabilidad suya, aquello tenía que salir. Evidentemente, para controlar todo ese producto, él se erigió en un momento dado en productor, formó compañía para representar sus obras y las de otros autores. Él decía, para ser un empresario solo necesitas 3 cosas: saber sumar, saber mandar y tener un espectáculo atrayente. Yo sé hacer las 3 cosas. Decía, sumar sé, bueno, multiplicar no, pero sumar sí sabía. Dijo, tengo un espectáculo interesante con mis obras y no necesito mandar, porque me he rodeado de actores que ninguno de ellos es una gran figura, ninguno de ellos es muy divo, pero todos son muy eficaces y todos son muy polivalentes, muy polifacéticos y pueden hacer todo tipo de papeles. Los actores que trabajaron con él tenían muy buena relación, le admiraban, porque él también los trataba muy bien y funcionaban muy bien como conjunto. Y entonces él se erige en empresario. Bien, él está engañado si piensa que ser empresario únicamente es sumar y mandar, porque tuvo que hacer muchísimas más cosas. Y luego él cuenta, mandábamos en un coche, iba yo en un coche con el primer decorado al teatro mientras la compañía iba en tren, llegaba al teatro, yo ayudaba allí a los tramoyistas a montar
el decorado de la primera función, luego iba a la estación, recogía a los actores, los llevaba a la pensión, repartía los camerinos del teatro y entonces me lavaba, me vestía, me ponía un smoking, salía, presentaba la función y mientras tenía lugar la función, yo estaba, por supuesto, dirigiendo y controlando y cuando acababa la función hacía todas las cuentas del taquillaje y preparaba el ensayo del día siguiente, o sea que al final estaba realmente el hombre haciendo todo tipo de cosas. Y de ahí se deduce y de ahí surge otra actividad de Jardiel que no se ha mencionado, y es su actividad, pues diríamos, de showman. Él consideró que el público tenía derecho a saber cuál era el objetivo de un autor y si el autor lo había conseguido o no con su obra, con lo cual en la mayor parte de las representaciones en las que intervino en teatros de otras empresas y sobre todo, por supuesto, cuando tuvo compañía propia, es que antes de cada función él salía y hablaba. Durante 10, 15 minutos se presentaba al público, presentaba su compañía, describía la función, lo que había pretendido conseguir, qué tipo de obra era, qué tipo de mood, qué tipo de estado de ánimo tenía que tener el público para apreciarla bien, contaba un poco las claves y aquello pues tenía realmente casi tanto éxito como la obra. Mucha gente no sé si iría a ver la obra, pero sí iban a ver lo que tenía que decir Jardiel, hasta el punto de que en un momento dado en que va con su compañía a Barcelona, al Teatro Borràs, y aparte de las obras que lleva, le dicen que bueno, es noviembre, hay que hacer los tenorios, y entonces, por favor, coméntanos los tenorios. Y hay unos textos estupendos en donde Jardiel estuvo explicando Don Juan Tenorio, salía en todos los entreactos a explicar la obra, a contar los fallos de Zorrilla, a contar los puntos buenos de Zorrilla. Como todos ustedes saben, el Tenorio tiene 7 actos, o sea, son 6 entreactos, más el inicial antes de empezar, o sea, Jardiel salió 7 veces a contar. Ahora van a ver ustedes el acto cuarto que tiene lugar en la quinta, ¿verdad?, de Don Juan, que es una quinta mudéjar en Sevilla, pero no, lo mudéjar era en Granada, en Sevilla no. O es la escena del sofá, pero en aquella época no había sofás, ¿no? Y entonces iba un poco destripando todos los elementos del drama. O estamos en el primer acto, en la hostería del Laurel, en donde entra, se ve pasar por la ventana a los que han ido a celebrar las fiestas de carnaval, pero eso no podía ser, porque en Sevilla las tabernas estaban en el sótano, había que bajar una escalera, y entonces de alguna manera iba contando todos los elementos que podían complementarle al público la obra. Entonces fue una persona que, aparte de sus intervenciones en la radio y de sus conferencias en el Ateneo y en otros círculos, en el mismo teatro daba un espectáculo complementario a la gente. Esto es un poco lo que hizo Jardiel en todos los ámbitos. Podría seguir dando más datos. Estoy seguro que ahora cuando acabemos habrá preguntas y tendremos un coloquio interesante sobre cosas que yo me haya podido dejar. ¿Por qué hace Jardiel todo esto y cuál es su objetivo literario? Si es que tenía alguno, y efectivamente sí lo tenía. Pues el objetivo que tenía él era ni más ni menos que la dignificación del humor. Él era un enamorado del humor en su mayor expresión. Le disgustaba mucho el humor bajo, porque hay que definir historias de humor, hay que definir el humor y qué es lo que se puede hacer por dignificarlo y por qué el humor no tiene buena prensa. Él decía que el mundo, sobre todo a partir del romanticismo, ha caído en el falso gusto por el drama, y decía que el drama es un género híbrido, mezcla de tragedia y comedia, es un quiero y no puedo de la literatura. Él decía, los grandes autores clásicos, y se refería a los griegos, dividían las formas en tragedia y comedia, que no se mezclaban. Tragedia, el hombre exaltado, lo que el hombre debe ser; comedia, lo que el hombre es, algo para admirar, algo para reírnos. Esto no se mezclaba y eran los géneros puros. Pero luego llega el drama, que es el quiero y no puedo de la tragedia, y el drama es muy fácil. Él decía, el drama es muy fácil. Si se nos cuenta una enfermedad, se nos cuenta una muerte de alguien, muy mal lo tenemos que hacer para no conmovernos. Si alguien nos cuenta que el niño cruzó la calle y el camión lo atropelló y lo mató, muy mal tenemos que contar eso para que no nos conmueva. Nos conmueve, aunque las palabras con que se nos cuente sean malas, aunque la estructura de la frase sea mala, aunque se repitan los términos, aunque el estilo sea bajo, eso nos conmueve porque nos llega directamente y eso es conmovedor, pero no es buena literatura. Buena literatura consiste en
llevarnos a lo trágico o llevarnos a lo cómico con elegancia. Dentro de lo cómico existen también dos niveles: el humor que surge de la inteligencia, el humor que surge del ingenio y el humor que surge del desprecio a los demás. El desprecio a los demás, cuando nos reímos de los demás porque los demás tienen un defecto físico, porque son gangosos al hablar, o porque son bizcos, o porque tienen tal o cual defecto, o porque pertenecen a una comunidad que nosotros hemos decidido a priori que es despreciable y nos reímos de ellos porque pertenecen a tal región o a tal país o a tal estrato social o a tal gusto sexual o a tal clase social. Eso es un humor malo, es un humor bajo, lo puede hacer cualquiera en la barra de un bar, eso no tiene calidad. Despreciar al prójimo y reírnos de él. La gracia verdadera es aquella en la que elevamos al hombre, en la que nos reímos con, no nos reímos de, sino que nos reímos con, a base de nuestro ingenio y a base de nuestra inteligencia. Y lo que él dice es, el drama, lo dramático es un producto primitivo y lo cómico es un producto civilizado. El hombre de las cavernas, el hombre de la edad de piedra, conoce el miedo, conoce el dolor, conoce el llanto. Nada más, pero no conoce lo cómico. Para que surja lo cómico tienen que pasar muchos siglos, tiene que haber un elemento de refinamiento, tiene que haber un elemento de cultura y tiene que haber un elemento de inteligencia. Para poder apreciar un juego lingüístico tenemos un juego de palabras, una metáfora, cualquier otro tipo de figura retórica. Tenemos que tener un dominio muy bueno de la lengua para poder apreciarlo. Para poder apreciar la parodia tenemos que conocer el modelo parodiado y tener un nivel cultural que nos permita saber por qué esta versión paródica de Julio César es divertida, cómo era Julio César en realidad. Para poder apreciar la sátira tenemos que tener una visión crítica del mundo, tenemos que tener una mirada incisiva. Dicho de otra manera, para poder apreciar el humor tenemos que ser listos, tenemos que ser cultos y tenemos que ser inteligentes. Cuanto más cultos, más listos y más inteligentes somos, más apreciamos el humor. Cuanto más burros, cerriles y necios somos, menos lo apreciamos o apreciamos esas variedades del humor mucho más bajas. Él dedicó su vida a la dignificación del humor en todos los géneros que tocó. Sus obras tienen un alto nivel conceptual, no existen insultos, no existen disfemismos, no existe escatología, no existe todo ese elemento del humor negro sí, pero no existe del humor marrón, ni del humor verde, ni de esos humores de colores que están al alcance de todos. Él intentó llevar el humor a sus más altas esferas y creo que lo logró. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación de su trabajo y de cómo lo perfeccionista que era. La verdad es que la conclusión es que era un hombre muy inteligente, con sentido del humor y buena persona, noble, lo cual pues, es algo muy valorable en cualquier época, ¿no? Incluida la actual, sobre todo, diría yo. Nos ha hablado de su trabajo y de su forma de desarrollarlo, pero tengo también un poco de curiosidad por cómo era él personalmente, puesto que al final de su vida, al parecer, cayó un poco en la frustración por la censura. También quería saber la guerra civil cómo la pasó y si luego el trato personal con los demás también se acercaba un poco a lo que la imagen que daba de sentido del humor o era más serio. En fin, un poco así globalmente. Muchas gracias. Nada, gracias a usted por su comentario. Bueno, son varias preguntas en una. Sí, vamos a ver. En el trato social, por lo que se sabe, era una persona muy sociable, muy amiga de conversar, muy amiga de tertulias. No quiere decir que tuviera una buena opinión de los seres humanos. Él era bastante cínico en lo que se refiere a la conducta humana y dijo, yo tengo amistad con personas que sé que me odian, que me envidian, que me traicionarían, pero a los que hay que sonreír porque el que no transige con estos convencionalismos sociales al final se queda solo. O
sea, que él dice, yo tengo trato con personas que sé que no me quieren, pero son los que son. Él decía también, por ejemplo, la gente de circo son gente muy triste, pero muy buenas personas, en donde la vida de uno depende de la de otro, pero la gente de teatro es todo lo contrario. Son simpatiquísimos, son divertidísimos y no te puedes fiar de ninguno. Es el círculo en el que él se movía. Evidentemente es una exageración, pero sí es verdad que él vivió rodeado de gente muy sonriente. La realidad es que cuando él tuvo problemas a finales de su vida estuvo solo. O sea, que todos esos amigos que tenía desaparecieron a la hora de la verdad. Pero en su trato sí era una persona muy cordial, muy afable, por lo que dicen todos, de conversación muy interesante, muy chispeante. Uno de sus discípulos, por decirlo así, cuando él ya estaba mayor y que iba a verle muy frecuentemente al café, que fue Gustavo Pérez Puig, que dijo, yo he aprendido más 6 meses con Jardiel en el café que en mis 6 años de universidad y todo lo que he podido estudiar. O sea, decía que era una persona cuya conversación pues, realmente ilustraba, que sabía hablar de todo tipo de cosas. Jardiel no tenía ninguna carrera universitaria, era autodidacta, pero creció en un ambiente muy culto, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, y era una persona evidentemente muy interesante con la que conversar, siempre sobre temas literarios, sí que vivía instalada en el humor. No era una persona que utilizara el humor para sus escritos, vivía instalado en el humor, gastaba bromas continuamente, las desaprovechaba, por decirlo así, o sea, era despilfarrador con su ingenio. Muchas de las cosas que a mí me han llegado por tradición oral de habló esto con fulanito y le dijo lo otro, pero esta frase es estupenda, ¿dónde está escrita? No está escrita. Aunque él luego tuvo libros de aforismos, no incluyó esa frase aquí o allá. O sea, era una persona que vivía de alguna manera instalada en el humor y que tenía costumbre de tomarlo todo a broma, por decirlo así. Él decía, no hay nada serio, la verdad es cómica. Todo es cómico si lo miras desde el punto de vista del humor. Y entonces lo que me ha llegado a mí por familia y por lo que yo sé de mi madre y de cómo era la casa de Jardiel, hablaba en camelo, llamaba a los objetos con otros nombres, hacía referencias que no tenían nada que ver con las cosas para despistar. O sea, estaba todo el rato diciendo, no te creas lo que digo porque las cosas que decimos los humanos tampoco van a ningún lado, ¿no? Entonces, eso en cuanto a su forma de ser. Todos están de acuerdo que era una persona muy simpática, muy afable y muy poco convencional. La verdad es que Jardiel, cuando vemos fotos de él, pues era una persona bastante, diríamos, presumida en lo físico, en el sentido de que siempre procuraba estar muy peinado, llevaba un traje muy elegante, con su chaleco y tal, pero luego las fotos que vemos, él está sentado en el respaldo de un sofá, él dirigía los ensayos sentado en el suelo, o sea que era muy poco convencional en el trato, ¿no? Y en la manera de comportarse. El segundo aspecto era el referente a la guerra civil y el otro. Sí, había 3 cosas. Sí, su última etapa. Bueno, él en el año 1945 se le declaró un cáncer de laringe, del que moriría en el año 52, después de grandes sufrimientos. En aquel momento no había nada para el cáncer. Había paliativos, alguna medicina que te podía ayudar y evidentemente eso fue lo que tomó, no tenía cura. Él ya sabía en sus últimos años que le quedaba poco tiempo de vida y si a eso le añades que la misma mala situación física le impedía escribir como había escrito antes, al ritmo que escribía antes, pues eso le supuso problemas económicos, la gente no le ayudó, la sociedad de autores le embargó, la Codorniz le embargó, nadie le ayudó, al contrario. El gobierno, por supuesto, no hizo nada porque no tenía nada por qué hacer por él, y entonces él pasó unos últimos años malos por su salud y porque él siempre había confiado en sus fuerzas. Yo siempre podré escribir algo y saldré adelante. Si he conseguido mantener a mi familia escribiendo prospectos de medicinas, ahora que ya he conseguido la gloria y la fama, pues algo podré escribir y si no aquí, pues me iré a Buenos Aires, donde me querían mucho y allí me ganaré la vida. Él siempre pensó que podría ganarse la vida con su pluma hasta el momento que la enfermedad no se lo permitió. Por eso sus últimos años fueron duros con el hecho de que los amigos de siempre le abandonaron. Luego, gente poco informada ha dicho, Jardiel murió loco. No, murió desesperado de su situación, de no poder mantener a su familia como lo había hecho y, por supuesto, con grandes sufrimientos. En cuanto a la guerra civil, él era una persona totalmente ecléctica, totalmente individualista en lo político. Su formación había sido más bien progresista, porque su padre había sido uno de los fundadores del Partido Socialista,
Él se educó en la Institución Libre de Enseñanza. Sus ideas eran más bien progresistas, más bien de izquierdas, pero él no fue por ahí, sino que él se mantuvo siempre, no le interesaba la política y se mantuvo ecléctico. Él dijo, a mí me inspiran y me gustan los elementos de justicia social de las doctrinas de izquierdas y también me gustan los elementos de respeto a la tradición de las doctrinas de derechas. Me hubiera gustado una ideología política que fuera ecléctica, que tuviera lo mejor de una y lo mejor de otra, pero eso en España es imposible, porque somos maniqueos. Entonces, o eres de unos o eres de otros, y cuando me preguntan a mí, yo no soy de ninguno. Yo no soy una persona de partido, no creo en las masas, no creo en las organizaciones, no pertenezco a ningún club, a ninguna asociación donde haya más de una persona. O sea, él era un individualista, él era un artista. Cuando llega la guerra civil, lo que sucede es que él está en Madrid y los primeros años de la guerra él ve mucha violencia y reacciona ante eso. Hubiera vivido en otra ciudad del otro bando, hubiera reaccionado ante lo otro. En ese momento, durante unos meses, él considera que el triunfo de Franco puede traer orden al país y de alguna manera lo apoya. En cuanto llega el final de la guerra y él ve la represión franquista, se apea de su burro, por así decirlo, se calla y no vuelve a decir una sola palabra de política. Y se está completamente callado durante lo que le queda de vida, porque sabe que realmente se está jugando la vida. Durante la guerra, en agosto del 36, por denuncias de compañeros de profesión, le quisieron matar. Le llevaron a una checa y estuvieron a punto de fusilarle. Y consiguió escapar de allí con grandes dificultades, con lo cual se quedó con la idea de es mejor que me olviden, porque la vida de cualquiera está en peligro en esta situación. No le habían acusado de ideas políticas, le habían acusado para quitarlo de en medio y que corriera el escalafón. Y él sabía quién le había acusado, dio los nombres de sus acusadores y por esto se salvó. Pero bueno, de alguna manera se quiso mantener apartado. Durante la época de Franco, él estuvo muy mal visto. El gobierno le consideraba un rojo por las críticas que había hecho de las derechas en su novela La Tournée de Dios. La Iglesia le consideraba un ateo y un blasfemo y un hereje, hasta el punto de que cuando murió, estamos hablando del año 52, cuando murió no querían dejar enterrarle en sagrado, lo cual es serio, hubo que mover una gran cantidad de influencias y pedir favores para conseguirlo, y él estuvo en España callado, haciendo una literatura totalmente apolítica y con la persecución del régimen en forma de censura y en forma de dificultarle la vida. No tuvo ninguna ayuda, ningún apoyo, ninguna subvención. Se murió prácticamente de hambre. Esto es insólito. Un autor que había llegado donde él había llegado, que el gobierno no le diera ni una mísera pensión para comer. No se la dieron, porque no era uno de los suyos. Curiosamente, luego en los años 70, 80, se ha dicho que como Jardiel no se fue al exilio, es porque era un simpatizante del franquismo, porque se quedó en España durante el franquismo. Esta es otra afirmación absurda. También estuvo en España Buero Vallejo, que en absoluto era sospechoso de simpatizante y sin embargo también estuvo en España. ¿Por qué se quedó en España Jardiel? Porque él decía, para escribir teatro en castellano tienes que estar en España. Él estuvo en Estados Unidos con un contrato indefinido con la Fox, ganando muchísimo dinero. Podía haberse quedado allí, pero no se quiso quedar porque él dijo, el centro intelectual del castellano es Madrid y para escribir novelas o para escribir comedias hay que estar en Madrid, y es en Madrid donde yo he nacido y donde yo escribo y donde yo quiero estar. Esa fue la razón por la que él se quedó. Sin embargo, ese San Benito de simpatizante con el régimen, desgraciadamente, le ha quedado y le ha cerrado muchas puertas. En muchas ocasiones no se han representado sus obras por esa idea errónea de que Jardiel era un protegido del régimen, como lo pudo ser Agustín de Foxá o José María Pemán, cuando la realidad fue toda la contraria. Yo tengo varias dudas. Sí. La primera, censura, parece que es más controlable por la censura o más difícil de eludir la censura haciendo teatro que escribiendo novelas. Entonces me sorprende mucho que optase por el teatro en lugar de por la novela. La segunda duda es que él dice que pensaba mucho en el futuro, pero las obras con la cantidad de actores que tienen en este momento son casi irrepresentables, sí, precisamente por el número de actores, aparte de los montajes. Sí. La tercera, porque viendo diacrónicamente el siglo XX, a la mayoría de humoristas, de nuestros mejores humoristas, descartando casos a lo mejor como José Luis Coll o Gila,
se les asocia siempre con conservadores, derecha, y la cuarta es cómo se llevaban entre ellos. Bien. Bueno, todo preguntas... está en un panel arriba también puesto un poco, pero... Sí, son todo preguntas muy interesantes. Si me olvido de alguna, me recuerdas, por favor. La primera hace referencia a la censura. Dice que la censura teatral era más dura que el de la novela. Es más fácil controlar. Un libro es barato. Tú lo escribes y te lleva lo que te cuesten las páginas, la máquina de escribir, pero es mucho más fácil controlar la censura de teatro, me parece a mí. No, es igual. El lector que tiene que leer un texto y decir esta frase no, esta frase no, esta frase no, igual lo puede hacer con una novela que con una comedia. Pero cuando, por ejemplo, a Fraga le censuraban las novelas, dice, envíalo a Argentina. Y las vendían en Argentina. Bueno, las obras de Jardiel también se vendieron en Hispanoamérica. Lo que pasa es que se vendieron pues, en ediciones pirata, etcétera, en España, ¿no? De todas maneras, la censura teatral fuera más o menos dura o fuera más o menos fácil de controlar. Lo que quería decir Jardiel es que tú no puedes escribir una novela sin poner ideas, sin poner lo que piensas del mundo, porque aunque no lo pongas, la descripción de personajes, la elección de personajes te va a llevar a unas conclusiones. Mientras que en el teatro hay una serie de convenciones, hay una serie de personajes que van a estar en un ámbito social y les va a pasar cierto tipo de cosas. Y entonces es más fácil tener un argumento light, por así decirlo, o que detrás del cual no haya nada más que construcción teatral en teatro, mientras que en novela, si es una novela sin contenido, con argumento pero sin tema, pues es una novela fallida. Él habla, por ejemplo, de algunas de sus comedias y dice, yo he escrito comedias sin corazón. ¿Qué quería decir comedia sin corazón? Como, por ejemplo, Los ladrones somos gente honrada, Los habitantes de la casa deshabitada. Dice, son obras que están estupendamente estructuradas, muy divertidas, tú las ves, lo pasas estupendamente y cuando sales del teatro estás vacío, porque no hay ningún mensaje, porque no te han dicho nada. El teatro se puede escribir así, la novela no. Con lo cual él se dedica al teatro, que es el terreno en que sabe que no le van a crear problemas y aún así se los crean, porque tiene, por ejemplo, obras como Madre, el drama Padre, que se prohibió y que estuvo prohibida durante mucho tiempo. O tenemos obras como Angelina o el honor de un brigadier, que es una comedia completamente blanca y aún así le cortaron la mitad. O sea, hay realmente toda una documentación de todas las frases y todos los elementos que se quitaron de las obras de Jardiel y son completamente ridículas, pero son así. O sea, dirías que el censor que lo hizo pues era una persona de mentalidad deficiente o que directamente iba a por Jardiel para prohibirle, ¿no? Este es uno de los elementos. Sí, la segunda pregunta, perdona, no recuerdo. Sí. Lo del futuro y esos futuro. Repartos kilométricos. Sí, repartos kilométricos. Los repartos kilométricos es una característica de ya está muy feo que yo lo diga siendo familiar, de la bondad de corazón de Jardiel. Y voy a explicar por qué. En aquel momento las compañías teatrales no eran como ahora. Hoy en día tú contratas a los actores para un montaje, cuando el montaje se acaba los actores se van a su casa. En aquella época los actores estaban en los teatros, contratados en los teatros, no se podían ir, pero si no tenían un papel en la obra que se representaba, no cobraban, se quedaban en el cuarto sin cobrar, en espera de que en la siguiente obra sí tuvieran un papel. Entonces, una obra con menos personajes de la cantidad de actores que tenía cada teatro significaba que esos actores no cobraban durante 2 o 3 meses que esa obra estuviera en cartel. Entonces, Jardiel, estamos hablando de los años 40, una época difícil económicamente en España, para que todos los actores comieran, escribe papeles innecesarios y allí donde hace falta un criado, él pone 5 criados. Cada uno tiene una frase, todos salen a escena, dicen su frase y cobran, poco o mucho, pero cobran. Y esto los actores se lo agradecieron a Jardiel muchísimo. ¿Fue un error en el sentido de que evidentemente eso lleva a que sus obras sean dificilísimas de sacar a provincias de gira porque es un dineral en actores y en dietas y que sea muy difícil de montar incluso en Madrid? Por supuesto. ¿Jardiel ha sufrido económicamente y en fama porque sus obras se han representado poco, porque tiene muchos personajes? Por supuesto que sí. ¿Eso significa que Jardiel tuvo una visión errónea del futuro? Sí. Lo que pasa es que él pensaba que el futuro sería más generoso de lo que es. Pensaba, si hoy en día, años 40, no tenemos un duro en España, pero una obra se presenta con 30 personajes y no pasa nada, dentro de 40 años las empresas pagarán a 40 actores y saldrán y no pasará nada. No pensó que hoy en día las empresas querrían hacer obras de gran espectáculo con 4 personajes.
lo cual es una contradicción en términos. Una persona, por ejemplo, que fue muy hábil en este sentido fue su yerno Alfonso Paso, que escribió obras de 3 personajes de 5 con un saloncito, un solo decorado, 2 sofás, que no hacía falta, para ir por provincias, llevar escenografía, puesto que en todos los teatros de España había un decorado de saloncito y 2 sofás, y eran la mar de baratas y se representaron mucho más. Hoy en día las obras de Jardiel es muy difícil representarlas con todo su elenco. Se hacen versiones cortadas, en donde se cortan personajes, lo cual desluce de la obra. O directamente no se representan en teatros profesionales. Pero, por ejemplo, en el mundo amateur, en el mundo de las compañías aficionadas, en el mundo de los institutos de colegio, donde los sueldos no son un criterio, las obras de Jardiel se representan muchísimo, porque siguen gustando. A mí me presentan a muchísima gente. Es el nieto de Jardiel y en gran cantidad de casos me dicen, hombre, yo hice una comedia de Jardiel en el instituto. O sea, Jardiel es un señor que se sigue representando, pero evidentemente la falta de visión de futuro de Jardiel es que él pensó que el teatro seguiría siendo económicamente rentable y se podrían seguir pagando sueldos. Otro aspecto más. La asociación, yo creo, en la imagen colectiva popular de autores humorismo o con la derecha. Bueno, es que en ciertos casos fue verdad. En ciertos casos fue verdad. Lo que pasa es que las izquierdas, por decirlo de alguna manera, han sido torpes al apreciar o no apreciar más bien el elemento de subversión, de rompimiento, de atrevimiento y de crítica que tienen obras que aparentemente no lo son. El hecho de que en una obra de Jardiel, de Miura, de López Rubio, no haya referencias concretas a ideologías de izquierdas, ni se critique a los malvados burgueses y a los conservadores y se hable del proletariado. El hecho de que las palabras no aparezcan no quiere decir que no se esté atacando a eso. El teatro de Jardiel, ambientado muchísimas veces en la alta sociedad, está criticando esa alta sociedad y está burlándose del tipo de teatro que le gusta a esa alta sociedad y está burlándose de esa sociedad a través de los géneros que gusta. Y lo hacen otros muchos autores. Todos estos señores que en teoría no se metieron en política están siendo revolucionarios en estética. Y cuando la estética de un país, cuando el gusto estético de un país cambia, el cambio en otras áreas viene después, por decirlo así. O sea, yo creo que estos señores fueron muy revolucionarios en lo estético y dieron a las nuevas generaciones una versión distinta del mundo y mostraron los errores de lo anterior. Otra cosa es que se les quiera asociar con las derechas porque no se comprometieron con las izquierdas, pero no podemos hacer una división maniquea de nuestros literatos y decir nuestra historia fue tal que después de la Guerra Civil los autores se dividen entre los de izquierdas que se fueron y los de las derechas que se quedaron, porque eso sería una cosa como muy primaria y todas las generalizaciones son imperfectas. Y otros, lo que me hacía gracia es que casi todos los grandes humoristas se les asociaba con la derecha. Sí, sí, se les asociaba con la derecha porque no se manifestaron directamente de izquierdas. Que eran surrealistas o llevar al límite las cosas. Y también sorprende, sí, y es muy español lo de arriba, amigos, enemigos. Sí, pero hay muchas maneras de ser progresista o de ser conservador. ¿Un Oscar Wilde qué sería? Desde su punto de vista, desde su forma de vida, desde sus gustos sociales, era un dandy, sería un hombre conservador. Sin embargo, qué cantidad de revolución, qué cantidad de ruptura, qué cantidad de atrevimiento hay en su estética, ¿no es así? Pues con Jardiel pasa algo parecido. Y luego creo que había un aspecto más entre la relación entre ellos. Lo que pone arriba, lo de amigos. Amigos y enemigos. Que claro, es también muy español. Bueno, él tuvo muchos amigos y se llevó bien con muchísima gente y mal con algún otro. Tuvo muy buena relación con Benavente, tuvo muy buena relación con Muñoz Seca, tuvo mala relación con Miura. Porque, según Jardiel, y esto está directamente documentado en sus textos, no hace falta que nadie lo diga, sino que cualquiera lo puede cotejar y ver, en los procedimientos humorísticos con los que Jardiel innova en estos escritos cómicos de buen humor, Miura los imita a los pocos días o a las pocas semanas, cuando ha sido Jardiel el que los ha hecho.
Y entonces Jardiel escribe una carta a Miura y le dice, oye, tú me estás copiando, y el otro le dice no, y tienen ahí pues sus más y sus menos. Luego Miura, en una entrevista que está publicada en sus obras completas, dice, no, yo no imitaba a Jardiel, lo que pasa es que en aquella época todos escribíamos un poco igual. Sí, tú puedes escribir un poco igual, lo que sucede es que el procedimiento literario de inventarte una cita, decir, frases de Napoleón, y montar una frase que Napoleón no dijo, pues si lo haces al día siguiente con Julio César lo mismo, pues es el mismo procedimiento, o se ha hecho antes o no se ha hecho antes. Ahí Jardiel tenía razón al decir que Miura le copió y por eso no tuvo buena relación. Miura tuvo siempre envidia de Jardiel. ¿Por qué? Porque Jardiel estrenó siempre que quiso, y estrenó en el Teatro de la Comedia, que era el coliseo más importante para estrenar cosas cómicas. Si querías colocarte como autor teatral, tenías que estrenar en el Teatro de la Comedia. Miura escribe 3 sombreros de copa en el año 30 y tantos y no consigue estrenarla. La presenta al Teatro de la Comedia y Tirso Escudero le dice, ¿para qué? Si tengo una comedia de Jardiel. No es que Jardiel impida que Miura estrene, pero Jardiel, hasta que no muere en el año 52, Miura no consigue estrenar 3 sombreros de copa. Por decirlo de alguna manera, según la visión de los empresarios teatrales de aquella época, ¿para qué vamos a coger un sucedáneo teniendo el original? Y mientras Jardiel está, Miura no consigue el éxito. Cuando Jardiel desaparece, Miura queda como el segundo mejor. Cosa que Miura jamás le perdonó a Jardiel. Otros casos de personas con las que se llevara mal, estaba Valle Inclán. Pero eso fue, todos conocemos cómo era Valle Inclán. Un día le preguntaron a Valle Inclán, ¿qué opina usted de Jardiel Poncela? Y dijo, ¿quién es ese? Era imposible que en el mundo aquel, que eran muy pocos, iban a las mismas tertulias, se habían coincidido en la tertulia de Pombo, donde iba Jardiel, se conocían por venir, se conocían perfectamente. Y entonces el otro, para decir, este señor no es importante, dijo, ¿quién es ese señor? Y entonces Jardiel se vengó, porque en una de sus novelas sacó a un personaje, que es un asesino que va por ahí por el mundo, y le pone el apodo de el Valle Inclán, ¿no? Y le hace pasar por un montón de peripecias y así se venga. Pero bueno, estas son cosas sin demasiada importancia. Conflictos serios no tuvo con ninguno de los importantes, sí evidentemente con algún compañero de profesión, algún periodista y algún autor teatral que fueron los que le denunciaron y los que le acusaron durante la Guerra Civil, los que le acusaron falsamente de que había escondido en su casa a Salazar Alonso, que había sido un ministro de la derecha, a quien Jardiel no conocía en absoluto, ¿no? Eso fueron ya historias personales. No sé de qué otros amigos o enemigos hay referencia arriba. No, también es que recordaba la anécdota de Echegaray cuando le dan el premio Nobel y entonces incluso hicieron un manifiesto contra él, los Machado, es decir, muy español, muy queñita. Sí, pero Jardiel todavía no estaba en ese momento. El premio Nobel a Echegaray se le da en 1904. Toda esta gente firma el manuscrito, Rubén Darío, Machado, Azorín, todos. Jardiel era un crío entonces, pero es que si hubiera sido una persona mayor no lo habría firmado. No lo habría firmado. Él estaba convencido del valor de Echegaray. Echegaray fue un señor que tuvo muchos detractores, pero fue un señor que estrenó 70 y tantas obras de éxito durante 30 años, gustó al público. Y de un autor que escribe 74 obras de éxito, tú puedes decir que no te gusta, pero no puedes decir que es malo o que no existe o que no merece un premio. En cualquier otro país del mundo, un escritor de segunda categoría, de tercera, de cuarta, que hubiera obtenido el premio Nobel, le habrían hecho estatuas en todos los pueblos. Eso de que la intelectualidad diga que le quiten el premio que no se lo merece, eso solo pasa en España. Muchísimas gracias por la magnífica conferencia. Un placer. Yo quería, yo leí hace ya muchos años la historia del teatro español de don Federico Carlos Sáenz de Robles y leí pues muchas obras de Jardiel de teatro, ¿no? Y entonces antes de leerlas había un prólogo maravilloso donde decía muchísimas cosas, don Federico Carlos Sáenz de Robles. Entonces, bueno, yo quería referirme a que su conferencia pues ha corroborado la idea que tenemos algunos de Jardiel, aparte de como un genio, una persona que estaba completamente muy por encima de la mediocridad, que es realmente lo que vende. O sea, no se trata de que Jardiel no pueda ser representado, es que hace falta abrir otros mercados infames para vender otros productos horrorosos. Y digo esto porque don Federico Carlos de Robles hablaba de que el teatro español, que ha sido el mejor del mundo desde hace muchísimos años, pues mucho mejor que, por ejemplo, el inglés,
que Shakespeare utiliza palabras en español, en Romeo y Julieta, y en Inglaterra no tenían mujeres que representaran papeles porque eran todos hombres, y aquella sí. Decía que el teatro, lo digo por lo que decía el compañero, ¿no?, que no se puede hablar de compañía de teatro si solamente hay un monólogo o un diálogo, porque don Federico decía, una cosa es bululú, ñaque, gangarilla, ya farándula, hay alguien más, y luego está compañía. Claro. O sea, un autor realmente teatral necesita una compañía. Y es lo que hizo don Enrique. Hacer una compañía y no solamente es que hiciera los papeles para que todo el mundo pudiera representarlo, sino porque es una compañía. Eso por una parte. Y por otra parte quería preguntarle más bien, que también venía en ese libro maravilloso, que decía con mucha gracia que él realmente murió por odio a Inglaterra, porque uno de los muchos que le plagiaron, aparte fue Edgar Neville, con un medio de vuelta, que él le fusiló la obra de una manera infame, que fue un espíritu burlón. Entonces decía, pilló una pulmonía y no se la quiso curar porque tenía que tomar penicilina, que era un invento inglés, y prefirió morirse. ¿Qué hay de esto? Sí, no, esa anécdota no es así, ahora contaré cómo fue. Bueno, y la verdad es que yo admiro muchísimo a Federico Carlos Sainz de Robles, utilizo muchísimo su diccionario de literatura, me parece un crítico excelente. Jardiel estaba de acuerdo con él, y lo dijo, en que el teatro español es el mejor que ha habido en el mundo, porque Molière tiene menos gracia de la que dicen, porque Schiller son novelas dialogadas en donde casi no hay acción teatral, porque Shakespeare es muy irregular, tiene escenas magníficas y otras muy pesadas, y que en música Alemania, y en filosofía y en novela Francia o Rusia si quieres, pero en España, o sea, en teatro, desde luego el teatro español es mejor. También ese concepto de compañía que desarrolla Jardiel es muy distinto del que había entonces. Entonces, todo se basaba en el actor. El actor era muy famoso y la gente no iba a ver la comedia, iba a ver al actor en tal comedia. Él no quiere eso, elimina los divos en su compañía elegida por él. No hay primeras figuras y los personajes rotan. El que hace protagonista en una obra hacía un papel secundario en otra, de manera que todos los actores tuvieran su momento de gloria y todos estuvieran contentos, y eso realmente le funcionó muy bien. En cuanto a que Jardiel se murió de odio a los ingleses, es verdad que odiaba mucho a los ingleses, pero por su conocimiento de historia, diciendo los ingleses han hecho mucho daño, han sido muy hipócritas, se han quedado con medio mundo con trapicheos, han hecho un imperio a base de engañar a mucha gente, eso es cierto. Lo de la penicilina no es así, la anécdota de la penicilina es mucho más triste. Lo que se ha dicho es que por no ponerse penicilina, Jardiel se dejó morir o sufrió más bien. En primer lugar, si tienes un cáncer de laringe, la penicilina no te hace nada, no te cura. La historia no fue así. La historia fue la siguiente, y es mucho más triste. Él estaba enfermo y tenía que escribir un artículo todos los días. Escribía el artículo por la noche con gran dificultad. Por la mañana la chica lo llevaba a la redacción del periódico, lo entregaba, lo cobraba y con ese dinero hacía la compra del día. Esa llegó a ser la situación en que estaba Jardiel en el año 50. Entonces Jardiel se fue a ver a Jacinto Guerrero, al compositor Jacinto Guerrero, que era amigo suyo, habían hecho juntos una opereta, Carlomonte en Montecarlo, y Jacinto Guerrero era el presidente de la Sociedad General de Autores de España. Y entonces se fue a verlo y le dijo, Jacinto, yo necesito 3 meses de tranquilidad económica para escribir una comedia y volver a colocarme en el candelero, pagar mis deudas, pero no puedo hacerlo porque tengo que estar todos los días escribiendo algo para comer, entonces dame un préstamo de la Sociedad de Autores, que yo se lo devolveré, para que yo tenga 3 meses de dinero para comer mientras escribo la comedia. Y Jacinto Guerrero le dijo, no te doy el préstamo que te lo gastas, más o menos le dijo esto. Y le dijo, la Sociedad de Autores no te puede dar un préstamo. Jacinto Guerrero dijo, la Sociedad de Autores de España no cree que Jardiel Poncela tenga la solvencia suficiente como para darle un préstamo para comer 3 meses. Lo cual ya es duro. Y entonces él le dijo, pues si la Sociedad de Autores no me puede dar el préstamo, tú, como amigo mío, dame el préstamo. Préstame la cantidad de dinero. Y entonces Jacinto Guerrero le volvió a decir, no, que te lo gastas. No te voy a dar un préstamo de mi bolsillo. Lo que sí puedo hacer por ti es facilitarte penicilina, que en estos momentos es muy difícil de conseguir, pero yo tengo unos contactos no sé qué, y entonces te puedo dar penicilina, porque estás malito. Y entonces Jardiel le dijo que podía
hacer con esa penicilina lo que todos ustedes están pensando y se fue dando un portazo. Y de ahí es de donde ha surgido ese bulo de que él rechazó la penicilina. No rechazó la penicilina porque fuera inglesa. Lo que pasa es que mandó a la porra a Jacinto Guerrero, que se portó realmente mal con él. En cuanto a lo otro, sí, él tenía un acuerdo de caballeros sin nada firmado con Neil Coward, que era el autor inglés, en que iban a intercambiarse obras para que Jardiel hiciera en España, porque se estrenaran las obras de Neil Coward, y Coward en Londres haría lo mismo con las de Jardiel después de traducirlas. Jardiel mandó un marido de ida y vuelta, y en vez de recibir una obra de Coward, al cabo de unos meses se encontró con que este señor había escrito Un espíritu burlón, que es una copia descarada, cualquiera lo puede ver, en donde la única diferencia es que el fantasma, en vez del marido, es la mujer, pero por lo demás es igual, y que la había estrenado con su nombre y había tenido un éxito inmenso. Y entonces, evidentemente, quedó muy enfadado. Y un amigo suyo, creo que fue Carlos Sampelayo, le dijo: nos hemos enterado que ha pasado esto, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer? Y entonces Jardiel, en vez de contestarle, que tenía una hoja de papel delante, dibujó un mar y dibujó un barquito en un extremo y en el otro lado dibujó como 400 barcos. Y dijo: esto es España y esto es la flota inglesa. Como diciendo, no podemos hacer nada contra ellos. Ni legalmente, ni de ninguna de las maneras puedo yo pelearme con Neil Coward y acusarle de plagio y vencer. O sea que me tendré que aguantar. Eso fue otro punto más de su odio a los ingleses. Excuso decirte cuando mi madre se casó con un inglés, lo que pudo pasar en aquella casa. Es que Noel Coward, además de plagiar a don Enrique, también plagió a Garneville con el baile. Sí, porque el que hace un cesto hace ciento, evidentemente el que no tiene. Pero es una persona que se aprovechó y, bueno, pues no fue el único. El mismo Alfonso Paso copió una obra de Jardiel, una de sus últimas, que había sido de menos éxito y por lo tanto menos conocida, y que se titulaba Cómo mejor están las rubias es con patatas. Prácticamente copió el argumento y en el año 1963 estrenó una comedia que se llamaba Una bomba llamada Abelardo, y que era completamente un trasunto de la obra de Jardiel. Y eso está también por ahí y todos los críticos lo han... O sea, no fue el único caso de plagio. Estamos hablando de comedias. Él habla incluso de que le robaron algún manuscrito, porque él tenía costumbre de ir a los saloncillos de los teatros y escribir allí, y se iba a ver la función, volvía, se iba a tomar un café, volvía, y ahí encima de la mesa estaban sus obras. Pues alguna obra le desapareció, que luego apareció escrita por otros señores, ¿no?, cuyos nombres no han... Y en cuanto a cuentos y en cuanto a aforismos, dijo Jardiel, ningún autor ha sido tan plagiado como yo. Él sabría qué cantidad de veces sucedió, ¿no? Pero esto evidentemente sucedió. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, yo soy una de las tantas personas que les gusta el teatro de Jardín Poncela, que soy profesora de instituto, se ha representado en los centros, lo he leído e incluso, bueno, pues me permití escribir un pequeño artículo sobre el humor inteligente de Jardín Poncela. Me interesa una parte un poco más anecdótica, que sé que he leído tu pensamiento, pero me parece interesante que se comente aquí en esta conferencia. Sí. Y es el planteamiento que tiene Jardiel con el tema de la mujer. Es decir, es muy sabido que Jardín Poncela se le ha acusado de misógino y que usted ya se ha encargado de desmentirlo y sus escritos lo ha justificado. Yo lo que he leído de Jardiel, más de su vida, es que fue un hombre enamoradizo, mujeriego, que tuvo bastantes aventuras amorosas y que cuando él habla de la estupidez de la mujer, pues es, desde mi punto de vista, es una crítica más a la sociedad, al hombre, a la mujer, pero sí me interesa que como familiar le haya llegado la información de ese aspecto que hablaba, de esa constante búsqueda de lo que él llamaba la mujer cúbica. Él siempre buscaba la mujer perfecta y hablaba del 100% de los tres aspectos.
Bueno, quería que manifestara usted públicamente esa defensa de la misoginia de Jardín Poncela. Sí, Muchas bueno, gracias. entiendo que usted ya ha leído sobre el tema, pero para beneficio de los que no lo hayan hecho, sí, se ha acusado a Jardiel de misógino por una gran cantidad de afirmaciones de textos que están escritos en donde habla mal de la mujer. Lo que pasa es que hay un montón de textos más en que habla mal del hombre y los hombres por alguna razón no han protestado. Hay una frase que es crucial. Dice Jardiel textualmente: lo peor que hay en el mundo son las mujeres si se exceptúa a los hombres. O sea, está diciendo los hombres es lo peor y la mujer lo penúltimo peor. Bien, tenemos que hacer diferenciación de lo que es Jardiel persona con sus relaciones amorosas y lo que es Jardiel literato escribiendo sobre mujeres. En cuanto a Jardiel como persona, él tenía un complejo de Edipo completo. Él veía a su madre como una mujer ideal y estuvo completamente vinculadísimo a ella, y cuando buscaba mujeres yo creo que había este elemento materno, estaba ahí. La mujer cúbica, como muy bien dicho, es la mujer que tiene las tres dimensiones, ¿no? 100% de belleza, 100% de inteligencia, 100% de sensualidad, me parece que es. No consiguió encontrar a una mujer así. Lo que él dice, la he buscado, me ha parecido encontrarla y al cabo de un tiempo he visto que no, y entonces ahí ha venido la ruptura, el desengaño, etc. Él tuvo muchísimas aventuras amorosas, muchísimas. Muchas que él cuenta y que describe, porque luego hay un escrito inédito en donde él habla por consejo de un médico que ponga por escrito todas sus frustraciones sexuales, y él habla de todo esto, y de ahí viene esta información de la mujer cúbica. Es el único lugar donde está. Esto está publicado en su obra inédita, se llama Misterio Femenino, me parece que se llama el artículo, y muchas otras de las que probablemente ni mencionó. Como persona, antes ha dicho alguien, ¿sería muy buena persona? Bueno, con mi abuela no, porque le fue completamente infiel un montón de veces, y entiendo que la hizo sufrir muchísimas veces a Carmen Sánchez Lavajos. O sea que el tener muchos amores, pues cuando tienes una pareja firme, te lleva a este tipo de cosas. Pero el hecho es que estuvo siempre pendiente de la mujer. La mujer es el centro de su literatura, él estuvo siempre buscando el amor, él tuvo un montón de amoríos, él tuvo una relación intensísima con su madre y con sus hermanas, que vivieron siempre con él, dependiendo de él, hasta que el momento que se casaron, y luego también cuando enviudaron, él las mantuvo y mantuvo una relación intensísima con ellas. Él tuvo 2 hijas a las que quiso muchísimo. Él estuvo obsesionado con la mujer todo el tiempo. Otra cosa es que la mujer luego, individual, le defraudara o le diera más o menos disgustos o le hiciera más o menos feliz. Pero esa es la idea de Jardiel como persona en relación con las mujeres. Era lo más importante para él, la mujer y la literatura. Y así lo dice, son las dos cosas más importantes de mi vida. En cuanto a la mujer literaria, que presenta siempre mujeres que son vampiresas, malvadas o bien tontas, necias, estúpidas, creadoras de problemas. Y su editor, José Ruiz Castillo, que era el director entonces de Biblioteca Nueva, le preguntó en cierta ocasión: Jardiel, don Enrique o Enriquito, no sé cómo le llamaría, ¿por qué todas tus mujeres son tan negativas? Y entonces él dijo: porque las mujeres buenas, listas, inteligentes, maravillosas existen, pero son aburridas. No son aburridas en la vida real, pero son aburridas en la literatura. Si creo un personaje de literatura, una novela basada en una mujer maravillosa, una comedia basada en una mujer maravillosa, el público, el lector se va a aburrir. Las mujeres que son interesantes para crear argumentos son las mujeres conflictivas, las mujeres que crean problemas, porque los argumentos de las comedias y de las novelas son, en definitiva, problemas, gente a la que le pasan cosas problemáticas de las que tiene que salir. Entonces la vampiresa le puede complicar la vida a cualquiera, y la mujer muy bella pero tonta, pues también te puedes enamorar de ella y te puede hacer la vida muy difícil. Y por eso sus protagonistas femeninas son muy negativas. Pero los hombres también. No hay casi ningún personaje de Jardiel. Estoy hablando de los protagonistas de las historias, no hablo de los personajes secundarios que son complementarios. Listo, inteligente y perfecto. Generalmente son todos también bastante tontos y bastante cretinos, los hombres. Esta afirmación que he dicho antes, de lo peor que hay en el mundo son los hombres y las mujeres, el problema es que las mujeres o alguna sección feminista de las mujeres se lo ha tomado muy a mal, pero los hombres no han protestado. Los hombres han entendido que Jardiel insulta a toda la humanidad, que es realmente lo que él afirma hacer, o lo que afirma haber hecho, y no se han molestado especialmente, pero eso es lo que habría que decirse. Si en su fuero interno
las apreciaba más o las despreciaba, no lo podemos saber, solamente lo podemos saber por su conducta y por su literatura. Pero, evidentemente, si no podemos juzgar la opinión de una persona por sus personajes literarios, porque en todos los literatos probablemente habrían tenido, salvo algún escritor romántico que pudiera tener algún héroe descrito, la verdad es que siempre estamos hablando de asesinos, de canallas. La mayor parte de los protagonistas de la literatura mundial, pues coged personajes de Shakespeare y veréis cómo son cada uno. Realmente, o sea, no hay que juzgar la idea por los personajes. No sé si esto aclara un poco la... Ah, no, claro, pues ni falta que hace, por supuesto, tienes que verlo así. Que no estoy de acuerdo, porque creo que una de las cuestiones fundamentales cuando tú estudias a un autor es que a través de lo que dice en su obra, de alguna manera, pues es, como diríamos, el pretexto. El texto es la excusa para poder transmitir unas ideas, unos pensamientos, una visión del mundo. Evidentemente. Entonces, evidentemente, si tú ves una obra o lees una obra de un autor y hay una serie de temas o de aspectos que se mantienen a lo largo de toda su obra, sí que es lógico que se pueda con eso concluir que ese autor tiene esa visión determinada. Pero no me refiero en concreto al aspecto de la sé lo que quieres decir y estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Por eso digo que ese es otro debate. Sí, no, de la obra del autor deduces sus ideas. Pero digo, lo que quiero decir es que en el teatro esas ideas estaban muy deformadas, porque él quería ese tipo de personajes. Sí, yo de todas formas pienso que a lo mejor quizás pues la obra de Usted tiene los ojos de mujer fatal tenga un pozo de la etapa esta que pasa en Hollywood, que era mucho de la mujer que aparece ya, pues eso, de los años del cine, de los años 50, de la mujer fatal, del cine de los años 40, 50, y que probablemente también influya en su concretamente, pero concretamente, Usted tiene ojos de mujer fatal, que es una obra de don Juanismo, el protagonista es un don Juan que va por ahí enamorando, pero el personaje femenino es un personaje de los más positivos. Es una mujer bastante coherente, sensata, honesta, bien, o sea, no está descrita de una manera negativa en absoluto, precisamente. No, me estaba refiriendo al concepto de la mujer más vampiresca que utiliza en ese título de la obra. Bien, a mí me gustaría incidir en una comedia que no es de las más conocidas, pero que me parece una comedia de gran calidad, que se llama El sexo débil ha hecho gimnasia. No sé si les suena. El sexo débil ha hecho gimnasia, que además ganó el premio Lope de Vega en el año 47. Es una obra completamente en defensa de la mujer, una obra completamente feminista. No sé si conocen el argumento, está dividida en dos partes y el primer acto tiene lugar a mitad del siglo XIX, es la historia de 5 o 6 mujeres que tienen cada una su problema, una tiene un hijo fuera del matrimonio, otra está enamorada de un hombre casado, otra va a tener un niño, o tienen unos problemas que no pueden resolver. La misma situación 100 años después, a mitad del siglo XX, en otras 5 mujeres con los mismos problemas que consiguen resolver completamente, que es la tesis de la obra. El sexo débil ha hecho gimnasia. La mujer que estaba sometida y subyugada mal en la antigüedad ha conseguido, en estos años del presente, de su presente, liberarse, modernizarse, tomar las riendas de su destino, y eso es una defensa que hace Jardiel de la reivindicación de la mujer. Y luego las mujeres con las que Jardiel trató y las mujeres de las que se enamoró y con las que tuvo relaciones no eran mujeres conservadoras, puritanas, amas de casa, eran mujeres liberadas, eran mujeres que trabajaban en el teatro, incluso arrostrando la maledicencia que eso llevaba consigo. Eran mujeres independientes que se ganaban el dinero y él las respetaba por eso. O sea, él no trató con ninguna mujer del antiguo estilo. Todas las mujeres con las que trató y que le gustaban y que le atraían eran esas mujeres independientes que trabajaban, que sabían ganarse la vida y que estaban en pie de igualdad con el hombre. Muchas gracias. Sí. Yo quería añadir una cosa que se me olvidó antes de decir, que lo que vengo observando ya hace muchos años es que cualquier señor que escriba, que pinte, que dirija, que no tenga la etiquetita de izquierdas, como que tiene que pedir perdón por no tener la etiquetita de izquierdas, lo cual me parece pues una declaración de envidia y de mediocridad ante la excelencia. Porque tanto Foxá, como Miura, como Jardiel, como Edgar Neville, como todos estos, la otra generación del 27, eran realmente los avanzados, los vanguardistas,
Y entonces, o sea, claro, lo que no se puede es negar el mérito sencillamente porque eran unos tristes, unos amargados y unos mediocres. Porque, hablando ya de todo, usted ha dicho que Miura lo plagió Jardiel, vale. Yo no conozco lo que plagiara, seguro, por supuesto que le creo a usted lo que dice. Pero, hombre, yo conozco los dos teatros y Miura tiene un toque que no tiene Jardiel. Claro. Por ejemplo, la ternura. Sí. Y porque Jardiel es pura cabeza. Es pura cabeza, es algo matemático, es una construcción maravillosa, es algo completamente genial. Y esto no es completamente demencial decir que si era de Franco, no era de Franco. Me parece una cosa demencial. Es que parece que ahora todo el mundo tiene que ser de izquierdas para ser reconocido. Y eso me parece una ignominia, por una parte. Y por otra parte, a mí me encantaría tener ojos de mujer fatal y a mí me encantaría ser un personaje de esas señoras supuestamente dichas por Jardiel Poncela, porque me parece algo liberador, transgresor, maravilloso, y que lo que es tremendo es las mujeres piadosas con la pata quebrada y todo eso. O sea, el que realmente es un liberador de la mujer es Jardiel, precisamente por eso. Es una visión muy interesante. Claro, el mal que tenemos, ese maniqueísmo del que he hablado, ¿no? Que tienes que ser de los míos, o si no eres de los míos estás contra mí. Eso es un error, eso es un error. Oscar Wilde dijo que no hay obras morales e inmorales, ni modernas ni antiguas, hay obras bien escritas o mal escritas. Eso es así. Y si tenemos que juzgar a la gente por sus ideas políticas, pues entonces el que era muy de derechas era Lope de Vega, que era completamente monárquico y, ¿verdad?, y ha pegado a la tradición. Entonces, ¿qué pasa? ¿No vamos a leer a Lope si nosotros somos de izquierdas o somos republicanos porque él era monárquico? Vamos a ver. O si hablamos de una persona antisemita y militarista, nazi, el Cid, por ejemplo. O sea, no se puede juzgar la literatura con esos parámetros. La vida personal de cada autor puede ser juzgada en esos términos si colaboró, no colaboró, hizo, deshizo o participó en este grupo o en el de más allá. La obra literaria hay que verlo con otros ojos que superen esas ideas, por supuesto. Vamos a acabar ya la conferencia, si os parece. Creo que ha estado muy interesante y que hemos visto todo ese polifacético Jardiel. Y nada, estupendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.